¿Qué tal, queridos hermanos? Dios les bendiga. Damos gracias a nuestro Dios que nos permite reencontrarnos en este nuevo inicio de semana para poder compartir con todos ustedes el mensaje que el Espíritu Santo nos estuvo trayendo todo este fin de semana a través de un sueño profético, de la palabra y de una intercesión profética que el Señor me llegó a hacer este día domingo. Y el día de hoy me dio el mensaje completo. Entonces el Señor me pidió que yo les comparta todo esto para poder dar esta palabra profética para esta nueva semana. Y en el sueño del día viernes pude ver a un hombre de Dios que tuvo que ser intervenido, ¿no?, de emergencia en un hospital porque tenía serios problemas en las rodillas, tenía las heridas sangrando, no podía caminar. Entonces por eso tuvo que ser intervenido de emergencia y lo operaron. Luego lo pasa a un cuarto de reposo a descansar y en el sueño yo era la enfermera asignada a ese cuarto, a cuidar a este hombre de Dios, que es una persona conocida por nosotros. Y yo tenía que estar cuidándolo, atendiéndolo, que no pasara nada malo, obviamente, y supervisar que todo estuviera bien. Pero no me podía despegar de ahí, no podía salir del cuarto. Yo tenía que estar ahí parada, ahí vigilando. Y luego ya vi que la enfermera general, la jefa de piso, ella entra, supervisa que todo estaba bien y le aplica un ungüento. Y solo me dice, tiene que descansar y luego ya, cuando se mejore, va a poder ir a su casa. Después él se despierta y yo le pregunto cómo se siente. Y me dice, me siento muy bien. Me dice, es un milagro, pero ya no siento dolor. Y cuando él empieza a ver sus rodillas, las rodillas ya no tenían casi las heridas. Estaba casi cicatrizando y se notaban muy poco las cicatrices. Y vio que él podía mover las rodillas, podía mover las piernas y me dice, mira, puedo mover. Y yo le digo, ay, excelente, pues estás bien, ya estás mucho mejor, te estás recuperando rápidamente, vas a poder caminar pronto. Pero le dije, solo necesitas descansar, nada más, descansa y luego ya vas a poder irte. Después ya me desperté, obviamente compartí el sueño con mi esposo y él me empieza a dar la primera parte de la interpretación del sueño. Después ya estuve leyendo la palabra y se me vino específicamente la palabra del sueño. Y esto lo llevo a confirmar también con un mensaje de parte de Dios que recibí. Y el día domingo me pasó algo muy raro, muy extraño, porque ese día estábamos teniendo una actividad y yo estaba un poco cansada. Pero luego empecé a sentir cosas feas en mi espíritu. Empecé a sentir, ya era un cansancio extremo, era una pesadez. Y empecé a sentir como un fastidio, como una molestia y empecé a sentir hasta que quería salir corriendo de la iglesia. Y eso es muy raro porque, bueno, es un lugar muy bonito donde se comparte mucho amor, hay muy buena palabra de Dios, pero no sé por qué empecé a sentirme así. Y cuando yo regreso a la casa, bueno, mi esposo me pregunta qué me estaba pasando, porque él obviamente veía que no estaba bien. Y yo le dije, no sé si estoy sintiendo algo mío, no sé si estoy sintiendo algo de alguna persona o de quién. Y me dicen, bueno, hay que orar para saber qué es lo que está pasando. Y cuando empezamos a orar, él empieza a guerrear contra ciertos espíritus. Él empieza a ver cierto ataque. Y obviamente el Señor nos confirma que era algo espiritual lo que yo estaba sintiendo. Obviamente por la sensibilidad espiritual del intercesor empieza a manifestarse dentro de uno, cuando tenemos la intercesión profética, el sentir qué está pasando en la iglesia, qué está pasando con las personas. Y cuando le preguntamos al Señor, y el Señor nos muestra obviamente que era un ataque contra la iglesia. Y él me dice, bueno, mi esposo me dice, bueno, sigue orando porque Dios te va a mostrar más cosas. Hay algo que te quiere hablar y mostrar a profundidad. Entonces sigue orando. Y luego ya estuve orando, intercediendo, obviamente, y el Señor me mostró que ese hombre en el sueño está representando a los ministros de Dios, líderes de la iglesia.
también al pueblo de Dios, pero específicamente líderes y ministros que están en esa situación espiritual. Y que yo representaba en ese sueño la labor del intercesor, del profeta Shamar, que tiene que vigilar y rodear la iglesia, que tiene que estar velando, cuidando, intercediendo, viendo la necesidad y sobre todo el peligro, y que no podemos estar dormidos en ese tipo de situación, sino que tenemos que estar despiertos, muy despiertos, para ver qué está pasando en el espíritu. Y fue así que seguí intercediendo por la iglesia y empecé a sentir más cosas. Empecé a sentir más cosas. Y luego obviamente remití todo eso a la cruz, porque sentí claramente mucho dolor en mis brazos, mucho dolor. Pero ya al día siguiente, cuando yo ya había entregado todo a Dios y había orado, ya no sentía nada. El día de hoy me levanté muy bien, renovada en el espíritu, con nuevas fuerzas, pero estuve recibiendo la otra parte del mensaje. Y el Señor me vuelve a confirmar lo mismo. Y aquí está la palabra que está en la Biblia, donde el Señor me da la palabra del sueño. Y me dice en Isaías 35, del 3 al 4. Aquí está el mensaje específico del sueño y de lo que Dios me dijo que compartiera con ustedes. Si leemos, dice así: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Si leemos todo Isaías 35, vamos a ver que este fue un mensaje muy hermoso de parte de Dios para el pueblo de Israel, sobre el futuro glorioso de Sion. Y este pueblo necesitaba recibir este mensaje de ánimo, de fortaleza, porque era un pueblo que estaba desfalleciendo, era un pueblo que ya estaba cansado, era un pueblo que ya quería tirar la toalla, estaba prácticamente debilitado. Y el Señor les da este mensaje. Y el Espíritu Santo me dijo que esto es lo que está pasando también ahora, en esta época de la iglesia. Porque estuve recibiendo muchos reportes de ataques de brujería, ataques contra la economía, contra la salud, contra la familia. Como que se había intensificado el fuego. Pero eso es normal, porque si estamos avanzando, vamos a tener que pasar por estas cosas. Lo compartí en el mensaje de los procesos de transición, es donde se intensifican más los ataques del enemigo. Por eso dice la palabra: sed sobrios y velad, porque el enemigo anda como león rugiente. Él va a estar en esa situación porque está viendo y él está temiendo lo que estamos haciendo y cómo estamos avanzando. Entonces vamos a recibir esos ataques, eso es normal. Lo que tenemos que hacer es fortalecernos en el Señor, afirmarnos en la fe y estar firmes y seguros para poder resistir. Por eso dice: resiste al diablo y el diablo va a huir. Y cuando estuve analizando cada una de las partes de estos versículos, empecé a ver cosas donde pude ver mejor esta situación. Y en la primera parte dice: fortaleced las manos cansadas. Y es cierto, yo he sentido que las manos y los brazos se me desgarraban, que como si cargara, no sé, toneladas. Y cuando yo remití todo eso a la cruz, el Señor me mostró que muchos ministros y líderes están así, de la misma forma como Moisés, que mientras él tenía levantados los brazos, el pueblo de Israel podía ganar todas las batallas. Pero él se cansaba y entonces otra vez volvían y caían y todo. Entonces ponen a 2 hombres para que sostengan esos brazos. Entonces esa es la labor de la iglesia, que tenemos que levantarnos y colocarnos al lado de los ministros, de los líderes, para apoyarlos en la labor que están haciendo. Si no, el pueblo de Dios no tiene victorias. Y el Señor también dice en su palabra: venid a mí los cargados, los cansados, que yo los voy a hacer descansar. Y eso es lo que el Señor me mostraba en el sueño, que eso pasaba con este hombre de Dios, porque es un hombre que trabaja incansablemente.
Y obviamente está recibiendo también ataques del enemigo, pero él representaba específicamente a la iglesia. Y por eso es que el Señor me mostraba esa parte. Luego dice, afirmad las rodillas endebles. Y cuando busqué el significado y sinónimos de la palabra endeble, dice que es enfermizo, delicado, quebradizo, frágil, débil, enclenque, rompible, raquítico, débil, flaco, esmirriado. Quiere decir que esas rodillas estaban debilitadas, destrozadas, igual que el hombre del sueño. Las tenía así. Ya no podía caminar, estaba ya en una situación crítica porque ya tenía heridas, ya estaba sangrando. Entonces, de la misma forma, es como muchos están así, que ya no pueden caminar, ya no pueden más. Y están hasta tirados, están caídos. Entonces, necesitan afirmar sus rodillas, necesitan recibir sanidad de parte de Dios y también apoyo en el ministerio para seguir estando firmes y poder continuar en el caminar. Y luego dice, decid a los de corazón apocado. Y también cuando busqué el significado de apocado dice inhibido, retraído, inseguro, medroso, cobarde, miedoso, asustadizo, tímido. Y tiene que ver todo lo que está relacionado con el temor. Entonces hay muchos corazones que están atemorizados por distintas situaciones. Quizás no es algo que les está pasando directamente, quizás es algo que está pasando con sus hijos, está pasando con su economía, porque va llegando fin de mes, ya no alcanza y hay que pagar y hay deudas y hay un montón de cosas. Tiene que ver con problemas de salud. Hay varios diagnósticos que están soltando aún de situaciones crónicas y no podemos recibirlo porque nuestro corazón se va a sentir temeroso. Y si estamos temerosos, obviamente estamos viviendo bajo las circunstancias, no estamos viviendo por fe. No podemos desesperarnos en este tipo de situaciones, sino entregarle todo a Dios para que el Señor venga y obviamente sane nuestro corazón. Hay que entregarle todo al Señor. Todo lo que estemos sintiendo hay que entregárselo a Él. Y por eso dice, esforzaos, no temáis. Otra vez vuelve a repetir lo que me dijo la semana pasada, del lunes, donde decía, esfuércense, sean muy valientes, porque es necesario ser esforzados, esforzados en hacer lo que tenemos que seguir haciendo. Hay que seguir adelante, no hay que amedrentarnos, no hay que temer, porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, nadie puede contra nosotros. Hay más de los que están de nuestro lado. Y si necesitamos ayuda, hay que buscar la ayuda espiritual, hay que buscar el que estemos orando los unos por los otros, levantándonos los unos a los otros, ayudándonos, apoyándonos. Es necesario. No nos aislemos, porque necesitamos ayuda de los unos de los otros. Somos cuerpo de Cristo. Entonces, cuando estamos en este tipo de situaciones que ya no podemos más, ¿no? A veces ya no hay ganas de seguir adelante. Lo que tenemos que hacer es orar. Primero orar, preocuparnos menos y orar más. Y tomar autoridad. Y si no podemos nosotros, estamos muy débiles, pedir a otra persona que ore por nosotros. Tomar autoridad contra todos esos espíritus que están viniendo en contra nuestra. Tenemos autoridad en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que hacer que esos espíritus se sometan a la autoridad de Cristo y echarlos fuera en el nombre de Jesús. Para que también podamos así estar fuertes a la hora de hacer la intercesión por la iglesia de Jesucristo. Este es un llamado para los intercesores, un llamado para obviamente los profetas y todo el cuerpo de Cristo. Tenemos que estar orando los unos por los otros y específicamente por la situación de la iglesia. Entonces, aquí es cuando el Señor nos dice lo siguiente: tenemos que fortalecer las manos cansadas. Son mandamientos que Dios nos está dando en esta palabra. Hay que fortalecer las manos cansadas, seguir trabajando sin dejar de alimentarnos para servir al Señor. Muchos se han sentido cansados y desgastados porque no han estado alimentándose muy bien, nutriéndose muy bien y por tanto obviamente se van a cansar y van a estar débiles y no van a poder seguir trabajando.
Entonces hay que seguir fortaleciéndonos en el Señor. ¿Hay que firmar las rodillas endebles? Sí. ¿Qué significa? Que hay que estar manteniéndose más en oración, de rodillas ante Dios. Porque cuando estamos de rodillas ante Dios es cuando sentimos el poder de Dios manifestándose en nosotros. Y vamos a poder mantenernos firmes en sus promesas leyendo la palabra de Dios y declarándola y confesándola todos los días para ir en contra de cada circunstancia que quiere venir en contra nuestra. Dice, esforcémonos, que no temamos, porque aquí que nuestro Dios viene ya con retribución, con pago. Entonces, esforcémonos a seguir en la obra del Señor, creciendo siempre, sabiendo que de Él viene la recompensa eterna y que los malvados van a tener su pago, que son todos aquellos enemigos del Señor. Y obviamente el Señor va a reargullir a todos de pecado, justicia y juicio si es que están haciendo cosas malas. Dejemos todo en las manos de Dios. Todo está en sus manos y el Señor, esa es la promesa que tenemos, porque Dios es fiel. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él viene con retribución, viene con pago en esta nueva temporada. En los próximos meses las cosas van a cambiar, pero es necesario que nuestro corazón cambie primero, es necesario que nuestro yo muera. Por eso, queridos hermanos, los animo a que en esta palabra se afirmen y podamos seguir adelante todos juntos en la misma unidad del Espíritu, orando los unos por los otros, intercediendo los unos por los otros. Que Dios les bendiga, que tengan una feliz semana y nos volvemos a reencontrar muy pronto. Bendiciones.